El relativismo moral es parte de la premisa de que toda opinión es válida, que las verdades son subjetivas y de que el bien y el mal es subjetivo a cada persona. O sea, y que por eso vos cuando corrompes eso en una civilización, ya el robo, el resentimiento, la envidia, o sea, todo lo que son esos vicios humanos, si uno es consciente de lo que nosotros amamos como civilización cristiana y entendimos que hace al buen vivir, si es consciente lo puede combatir, pero cuando vos ya tenés nuevas generaciones que ni son conscientes de eso, o sea, no pueden juzgar, no pueden realmente ponerle un límite al político o ponerle un límite a su mismo estilo de vida. Entonces ya pasás a tener sujetos que vacíos moralmente, entonces el primer canto de sirenas va a poder manipular a esa persona. Gente, les dejo una recomendación que para mí me parece súper importante. Yo suelo escuchar los capítulos en una velocidad de 1.25 o 1.50 porque justamente en los tiempos que tal vez estamos pensando una respuesta o una reflexión fluye mucho más y la conversación igualmente se entiende entera. Acá abajo a la derecha tienen la tuerquita en YouTube para apretar ahí, pueden poner velocidad de reproducción y ahí modificarla, y en Spotify tienen el botón directamente. Tómenlo, déjenlo, a mí me gusta así y creo que puede estar bueno. Sin más, vamos con el capítulo. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Protagonista, una fecha más con un invitado de lujo completamente. Tal vez un capítulo más cultural, más de batalla cultural, así que para los que están del otro lado, ya sea que piensen como Eric o no, me parece que va a ser muy nutritivo y que por lo menos va a hacer trabajar las neuronas. Ya spoileé un poquito, pero bueno, con nosotros el señor Eric Harris. Eric, un placer realmente tenerte. Gracias, Santi, por la invitación. Un placer también y agradecido por la invitación y muy valorable el trabajo que haces de batalla cultural tan necesario hoy en día, ¿no? Bueno, Eric, me parece perfecto y diste, mirá, justo el puntapié inicial para tal vez arrancar la charla. Uno cuando prepara estas charlas siempre obviamente investiga a su invitado y si bien ya lo consume, trata de ir un poquito más a fondo como para sacarle el máximo jugo. Igualmente con vos lo que sí me pasó es que apenas entré, creo que lo que más me llamó la atención y es por lo que me gustaría arrancar, vos en tu perfil de Instagram tenés 3 palabras que son muy fuertes y dicen mucho, que son Dios, patria y libertad. Y si te parece, me gustaría primero preguntarte por qué, o sea, por qué tal vez ponés como principal pilares estas 3 cosas que son Dios, patria y libertad. Y creo que primero son fundamentales para lo que es nuestras sociedades occidentales cristianas. Por supuesto que existen otros credos y hay libertad religiosa, pero predominantemente nuestra reserva moral es cristiana, tanto a nivel dando el ejemplo a los gobiernos. Esa es la intención de los inicios de nuestras diferentes naciones modernas y constituciones. Que se cumplan hoy en la actualidad y es dudoso, porque te puedo decir eso, pero me está diciendo, che, son países que muchos han aprobado el aborto, que es lo más anticristiano que hay. Te doy un ejemplo, por darte un ejemplo. Pero creo que son pilares fundamentales de nuestra civilización eh, y creo que enaltecer, por ejemplo, la libertad sin hablar de una reserva moral, que la reserva moral viene dada por la religión y por la revelación que viene de Dios por medio de diferentes profetas, estamos hablando de escrituras milenarias, creo que es quedarse a mitad de camino o hasta abrir una puerta peligrosa, porque creo que la libertad de tener un marco de conducta, ¿no? Que viene de una cuestión de tradición religiosa, como digo, en nuestro caso cristiana católica, que es importante hablar. Y por supuesto la patria, que hace a lo que es el territorio, y no solo el territorio, sino las personas que han vivido en él, que lo han constituido, las costumbres, la tradición, que por supuesto valores también que pasan de generación en generación, que también es muy importante tener en cuenta, junto a la reserva moral que viene por parte de, como digo, revelación divina, como marco para esa libertad que estamos hablando. Tal Porque cual. sin ese marco la libertad no se puede dar, porque uno la tiene que proteger la libertad. Uno para proteger la propiedad privada necesita una tradición
constitucional e institucional que haga valer los derechos de propiedad, por ejemplo, o por ejemplo hacer valer la libertad de expresión como una libertad política fundamental. Para eso uno tiene que tener marcos, ¿no? Y no solo el libre albedrío de cada uno con su individualismo mirarse su propio ombligo. Entonces yo creo que el ser humano, en algunos ámbitos, sin duda, el individualismo, la competencia es importantísimo, pero no explica toda la naturaleza humana y todo lo que somos como civilización. Entonces creo que ese complemento, que vos nombraste bien, que bueno, yo tengo en el perfil de Dios, patria y libertad, creo que son las anclas fundantes de nuestra civilización. Y en Argentina lo que nos va a hacer grandes a futuro. Tal cual, o sea, podríamos decir que Dios y patria vienen a dar tal vez un marco más moral, territorial y de costumbres para poder ejercer y sacarle, y sacarle el máximo fruto a la libertad. Si no me equivoco, creo que es Thomas Jefferson, no me acuerdo bien, tal vez estoy errándole, pero creo que él fue quien dijo el precio de la libertad es su eterna vigilancia y viene también un poco a eso justamente, a plantear ese marco que me parece buenísimo. Y algo que me parece, que me gustaría también consultarte es raro, por lo menos en los tiempos que corren en Argentina y sobre todo si te vas 5 o 10 años para atrás, antes de la aparición de Milei y de este resurgir de la libertad, asociar patria y libertad, porque justamente lo que en teoría se le machaca al liberalismo y demás es que quieren vender la patria, quieren vender las tierras. Cuando vos escuchás eso, cuando vos escuchás que los libertarados vienen a vender la patria y no son patriotas, ¿qué opinión te surge eso? ¿Conviven, por lo que vos me decís, son hasta necesarios? Los llamo nacionalistas de cartón, que son los que han predominado, no todos, pues yo me considero nacionalista, pero mucho nacionalista, que abunda también dentro del peronismo, el kirchnerismo, ven la patria en una roca, en un recurso, y eso es una visión muy materialista de la vida en sociedad y de lo que es la patria. Es una visión muy materialista que responde a la lógica materialista del siglo XX de tanto nacionalistas estatistas, socialistas, como muchos liberales desarraigados de la costumbre y de la tradición, tanto esas tres vertientes se volvieron muy materialistas en el siglo XX. Y la realidad es que la patria no está en el petróleo o no está en el litio adentro de una montaña. La patria está en cosas muchísimo más fundantes, en cuestiones institucionales, políticas, constitucionales, costumbres, tradiciones, reserva moral, instituciones intermedias, el legado, la educación, valores que se transmiten en instituciones intermedias, como por ejemplo también la familia. Entonces, ver a la patria en que si van a venir a explotar el litio, empresas nacionales o empresas multinacionales, cuando es una visión muy materialista y es también muy mezquina y es una visión también muy adversa al riesgo, muy, ¿cómo te puedo decir? Es vivir siempre con miedo, es como el miedo que todo el mundo te va a atacar, que somos pobres por lo de afuera, que ahora nos vienen a saquear, cuando ni siquiera tienen idea de lo que hablan, porque, como vos decir, vender la patria, ¿qué es vender la patria? Pero los recursos, si están bajo tierra, no tienen valor. Vos tener la riqueza, para tenerla hay que explotarla, los recursos hay que explotarlos para que se transformen en riqueza. Y un recurso puede tener valor ahora y puede ser demandado ahora. Pero, por ejemplo, hace 400 años el petróleo bajo tierra no valía nada, porque no se demandaba, porque recién se había descubierto. El litio ahora se demanda, pero ¿qué sabemos si ahora en 20 años o en 15 años no se encuentra otra tecnología, por ejemplo, para los autos, el nitrógeno, y no se demanda más el litio? O se demanda un tercio de lo que se manda ahora. Y el precio de mercado del litio se desploma. ¿Qué sabemos? Ahora se demanda, entonces hay que explotarlo ahora. Ahora, creer que la patria es defender ciertos recursos circunstanciales es una visión muy mezquina, materialista, yo le llamo nacionalista de cartón, y también muy quedada, porque el desarrollo económico no se da solo por los recursos bajo tierra, sino por la creatividad individual. Y lo que hay que hacer es desatar la fuerza del mercado. Japón no tiene un solo recurso, son un par de rocas,
y quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial y salieron adelante con libertad económica. Después el mercado decidirá, asignando los recursos de la forma más eficiente, qué sectores se van a desarrollar más, menos, cuáles primero, cuáles después, y hasta qué sectores se van a desarrollar que ni nos vamos a imaginar. Te doy un ejemplo. Milei empezó a hablar ahora, este último año, de lo que se va a desarrollar en Argentina. Reactores nucleares modulares que se van a poder transportar y vender. O sea, como si fuese reactores nucleares comprimidos que por ahí lo va a poder comprar, yo qué sé, una fábrica, una Gigafactory de Tesla, va a poder comprar un reactor nuclear y poder tenerlo y autoabastecerse de energía. Y eso lo va a desarrollar Argentina picando en punta. Dígame, cualquiera de estos nacionalistas de cartón, si hace 2, 3, 4, 5 años podían prever que eso era una posibilidad para Argentina y para desarrollar y picar en punta en esa industria, que no existía esa industria. Entonces, es una visión muy materialista, muy estatista también y muy ignorante, por decirlo de una forma. Y ese nacionalismo Eric, ha preponderado en Argentina. Creo que hay que cambiar esa visión. Eric, si bien básicamente vos lo matés en un marco de patria y religión sobre todas las cosas, no dejamos de estar hablando, creo yo, de creencias que hacen a la cultura en general. Y bueno, y hablábamos un poco recién de lo que vos decías de los nacionalistas, de cartón y demás. Y en cierto punto, creo que todo hace a la batalla cultural, la tan famosa y aclamada batalla cultural, que hace unos años estaba un poco más apagada. Yo creo que hace unos años que no se hablaba y que un cierto espacio, una cierta ideología la estaba dominando, porque no hace mucho tiempo atrás al liberalismo se le decía neoliberalismo de forma despectiva y era mala palabra, y autollamarte liberal era prácticamente un chiste. Eh, Eso claramente cambió, no sin hacer un juicio de valores ni para bien ni para mal, pero claramente cambió. Hoy la gente sale libremente y con orgullo a decir soy liberal. ¿En qué situación, dado ya 2 años casi de gobierno de justamente un presidente que se autoproclama liberal, en qué situación crees vos, como experto de la batalla cultural o como un guerrero de la batalla cultural, si se quiere, en qué situación te crees que estamos en términos de batalla cultural hoy en Argentina? No, creo que la estamos ganando, pero no hay que dormirnos, por supuesto, pero creo que le estamos ganando porque nos dimos cuenta que teníamos que dar batalla cultural. Yo creo que elementos intelectuales tenemos para pasarlos por encima a las izquierdas. Argumentos tenemos para pasarlos por encima. Eh, todo lo que es, yo, yo creo que intelectualmente pensadores en teoría económica, eh, tenemos para pasarlos por encima. El tema es que no hacíamos batalla cultural. Y bueno, como decís, decir liberal era mala palabra, decir soy de derecha era mala palabra, y hoy en día no es así. Y eso se lo debemos muchísimo, eh, porque para dar batalla cultural, las masas tienen que empezar a estar hablando de esto y tiene que llegar a las masas. Había gente que ya venía advirtiendo esto, y esto tengo que dar la derecha a muchos nacionalistas católicos en Argentina, que gente muy instruida por fuera, digo, de ese grupo mayoritario que digo que son los nacionalistas de cartón, del terrorismo o del kirchnerismo, pero sí había nacionalistas que lo venían advirtiendo en Argentina, yo que sé, mentes brillantes, que hablaban de las cuestiones culturales, de las cuestiones geopolíticas respecto al globalismo. Eh, por ejemplo, en Brasil, Plino Correa de Oliveira, que él en Revolución contra Revolución él hace un muy buen diagnóstico respecto a los revolucionarios y a la izquierda, y que había que hacer la contrarrevolución, y hablaba en materia, en clave cultural, eh, pero no se había llegado a las masas. ¿Quién logra eso? Yo creo que el primer paso lo dan fuerte Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ellos dos. Ellos dos son los responsables. Y después, por supuesto, ellos siendo muy cercanos a Javier Milei se subió a la batalla cultural y la entendió como nunca, con la brillantez que tiene.
porque Milei estaba abocado a lo económico, bien a lo económico. Y Laje Márquez más a lo político, histórico, filosófico. Y yo me acuerdo que yo me llevo bien con ellos, con Nico, yo estaba hablando en ese 2016, que yo escribía artículos para su portal online Prensa Republicana, y me dice, che, estamos escribiendo el nuevo libro de Agustín Laje, y me dice, es de batalla cultural. Y a mí como que al principio no lo llegué a entender el concepto, dije, ¿a qué se refiere? Porque yo para mí la discusión era defender la división de poderes, defender la economía de mercado y el único tema que estaba medio en boga era el tema del aborto. Yo era pro vida porque era liberal conservador, era un liberal de centro derecha, pero hasta ahí quedaba la cosa, no se discutía mucho más. Y Nicolás me dice, no, sobre batalla cultural estamos estudiando, mirá vos, qué interesante, pum, lo escribieron. Antes de que salga y lo edite, me mandó, me acuerdo, el PDF, me lo morfé ahí en 2016 y nada, bueno, y ahí es como que abrieron el portón de, es como que concientizaron a la gente de derecha que yo creo que en su vida llevaban este tipo de valores o defendían este tipo de cosas, pero no en la acción política y no en la acción cultural. No había una articulación. Y es ahí cuando empieza la teoría de batalla cultural a desarrollarse también fuertemente con Laje y empezar a hacer una teoría de qué sectores no comprenden en esta batalla cultural, eh, comprendería lo que es el bando que se le iba a plantar al mal, que quiere el mal, es la nueva izquierda, el progresismo, todo es izquierda que había avanzado sobre la cultura. Y bueno, esa articulación se terminó decantando, en realidad teorizando primero, muy bien teorizada por Nico Laje, y bueno, yo pude escribir en el libro también mi teoría, pues yo esto lo escribí antes de que gane Milei, y este libro lo escribí, el libro Decálogo de la Nueva Derecha Argentina, lo escribí entre 2020 y 2021, que es el tema de los nacionalistas o patriotas, los conservadores, eh, la gente religiosa cristiana y los libertarios de derecha, ¿no? Que bueno, yo creo que esos cuatro pilares se complementan muy bien unos a otros y a su vez se perfeccionan unos a otros porque todos cometieron sus errores en el pasado a la hora de cómo llevar a cabo sus convicciones, ¿no? En materia política. Pero yo creo que en la articulación, en la fusión de todos esos sectores, que Milei la entendió muy bien también. Yo creo que O ahí sea, tenemos un vos caballo ves de medio. batalla sorry que termino, muy contundente en lo que vos me preguntabas en esta batalla cultural. Y yo creo que estamos aplastando al enemigo, si bien recién arranca la batalla cultural. Soy muy optimista, pero no hay que dormirse. Sí, vos ves, justo con esto que último que comentabas, vos ves a Milei un poco un resultado de eso, de la combinación de las diferentes, si se quiere, pequeñas ramas ideológicas, en una, o sea, lo ves en una persona, el resultado de alguien que supo entender cuáles habían sido los errores de los otros y llegó al Mm, poder para justamente tratar de hacer las cosas que se hicieron bien, pero no cometer los mismos errores que se habían cometido en el pasado. claro. Y bueno, Milei en esa articulación es de los que vienen del liberalismo, del libertarianismo. Tal cual. Sí, algo que siempre me sorprendió y hasta llegó un momento, como una persona que consumía a Milei antes de que sea presidente, ya llegaba un punto en el cual me cansaba que él denote siempre todos los quilombos económicos, porque decía, tenemos una crisis monetaria más grande que tal, tenemos un desfasaje en tal cosa. Es como que siempre todos sus discursos arrancaban recordando la situación en la que estábamos, siempre comparándolo con las grandes crisis argentinas, y alguien que ha visto a Milei sabe de lo que estoy hablando, que más de una vez lo ha repetido. Obviamente lo entendía al punto tal de decir, y bueno, está bien que lo haga porque si no la gente se olvida y realmente la situación es muy crítica. Pero ahora, sumándolo a lo que vos acabas de comentar, claro, también el tipo ahí estaba demostrando indirectamente
yo sé a la perfección lo que pasó en la historia argentina y sé medio cómo no repetirlo. Por eso cuando se le dice, por eso la gente cuando suele comentar tal vez en algún video medio liberal y para denostarte y para criticarte, suele decirte, esto ya lo vivimos en los 90 o esto ya lo vivimos con el Rodrigazo, qué sé yo. Sí, pero no. Realmente no, o sea, no, No. hay circunstancias fundamentales muy distintas, ¿o Mm. no? Sí, sí, y sí, sin lugar a dudas. No, hay otras yo creo que no es comparable. Por eso ningún analista político pudo prever lo que pasó con Milei en Argentina, lo que está pasando, y no pueden entender el fenómeno, no pueden entender que fue la campaña política a nivel occidental más austera de la historia. No gastó nada Milei en la campaña y ganó con la mayor cantidad de votos, nada, histórica, la mayor cantidad de votos, con el 56 y largo por ciento de los votos. Y además, otro tema bueno, también Milei hacía hincapié también en lo económico y también por ese economista y machacaba en eso por justamente hacer batalla cultural, pero hay que entender que en las diferentes latitudes de Occidente hay diferentes tipos de batallas culturales, que en donde la nueva derecha puede penetrar en la opinión pública. Porque, por ejemplo, en Argentina nosotros estamos en un contexto de crisis económica, recesión y al borde de una hiperinflación. Entonces, tenía sentido que Milei emergiera con un discurso economicista. Ahora, en Europa, lo que hacen los referentes de nueva derecha, que está perfecto, ¿en qué machacan? En la cuestión migratoria, que está perfecto que sea así, porque allá no tienen 50% de pobreza, no tienen 9% de miseria, ¿se entiende? Entonces, yo creo que en las diferentes latitudes hay diferentes tipos de batallas culturales, pero en esta articulación entre, como decimos, conservadores, libertarios de derecha, eh, nacionalistas, patriotas, en cada lugar se atacan diferentes aspectos o diferentes batallas culturales. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, o sea que básicamente la batalla cultural en sí es la misma y los bandos, si se quiere, también son los mismos para un lado y para el otro, pero según la necesidad de cada país se ataca en algún frente o se debate Claro. sobre un frente o sobre otro. O la guerra cultural es una guerra cultural con diferentes batallas. Y Tal quizá cual. acá de repente es diferente. Ameritaba la situación de hablar de economía y hablar de seguridad. Ahora, te puedo asegurar que en el segundo gobierno Milei va a hablar de otras cosas, de cuestiones más culturales quizá. Por ejemplo, el tema del aborto, que todavía no se tocó el tema. ¿Por qué? Porque veníamos de una hiperinflación y aparte no están los números en el Congreso y es una batalla cultural importantísima. Pero todavía Mm. Milei no la puso sobre la mesa. ¿Por qué? Por un tema de Sí, realismo político. tal cual, y por tal vez necesidades, no sé si más urgente es la palabra que estoy buscando, pero sí, 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 más al alcance de la mano, como la economía, que realmente la situación económica argentina es claramente la mayor preocupación Sí, de todo el pueblo. no, y un tema Eh, político, lo pones sobre la bueno, mesa en el Congreso hoy en día y o sea, sería voluntarismo perder tiempo o quemar una temática tan importante como la cuestión eh, del pro del vida aborto, en contra del aborto, claro, que en un contexto que no puede pasar nada cuando encima se te está reventando la economía, ¿no? tal cual. Eric, sí, ¿sabés lo que estaba pensando también? Algo que si bien obviamente el discurso de Milei con el que creció y el que mantuvo casi siempre es obviamente a raíz de su conocimiento y expertise en economía, él nunca dejó de hacer la diferencia y poner el foco en que era una batalla y una diferencia moral lo que dividía a un bando de otro. ¿Vos también lo ves así? ¿Crees que que la diferencia fundamental de la batalla es en el rasgo moral? No, sí, sin lugar a dudas, sí, sí, por supuesto, porque la izquierda vino a hacer una tabula rasa y reventar toda esa tradición que yo te comento y nuestra reserva moral. Es reserva moral contra relativismo moral, esa es la izquierda. Eh, entonces, por eso, ¿Cómo sería eso? Si podés especificarlo un poco. no, el relativismo moral es parte de la premisa de que toda opinión es válida, que las verdades son subjetivas,
y de que el bien y el mal es subjetivo a cada persona, o sea, y que por eso vos cuando corrompes eso en una civilización, ya el robo, el resentimiento, la envidia, o sea, todo lo que son esos vicios humanos, eh, que si uno es consciente de lo que nosotros amamos como civilización cristiana, y entendimos que hace al buen vivir, si es consciente lo puede combatir, pero cuando vos ya tenés nuevas generaciones que ni son conscientes de eso, o sea, no pueden juzgar, no pueden realmente ponerle un límite al político o ponerle un límite a su mismo estilo de vida. Entonces ya pasás a tener sujetos que vacíos moralmente. Entonces el primer referente, la primer causa izquierdista, demagógica, el primer canto de sirenas va a poder manipular a esa persona. Una persona sin identidad, sin reserva moral, sin básicamente también un lugar de procedencia, es muy fácil de manipular, ¿no? Sí, tal cual, porque además todo parte también de la primicia del simple hecho de una persona que no sabe distinguir entre el bien y el mal es totalmente manipulable. Y hoy te llevan para un lado y mañana te llevan para otro y te presentarán los argumentos que quieran, pero si uno no puede conscientemente, internamente, hablando consigo mismo, diferenciar qué está bien y qué está mal, ahí es donde se corre peligro. Y eso llevado a una gran sociedad se puede corromper a las grandes masas y se termina prendiendo fuego todo. A mí algo que siempre me sorprendió, obviamente de chico, yo como creo que cualquier adolescente promedio, hay gente que no, obviamente, pero cualquier adolescente promedio de chico tal vez se aleja un poco más de la religión. Ahora que tengo Sí, un par de años me, más, me fui me pasó acercando. también. Sí. Claro, bueno, ahí va. Ahora que tengo un par de años más, me fui acercando un poco más y me llamó mucho la atención algo que igual coincido, que vos le dabas un punto fundamental a la religión a la hora de construir la moral de una persona o de una sociedad, si se quiere, y del marco moral de una persona. Y si uno se pone a pensar, o por lo menos tal vez ya ahí no sé si estoy muy subjetivado cuando lo analizo, es increíble cómo las personas que yo creo que están corrompidas moralmente, no me sorprende que muchas veces también están alejados de la religión. Y ahí es Mm, donde uno ya empieza a ver cómo el ataque viene por diferentes francos, digamos. No es solo lo sí, económico, no es solo la envidia del que más tiene al que menos tiene, sino mm, también en términos de religión, cómo te van alejando cada vez más. Obviamente, tal vez hay cosas criticables, yo no digo que no, pero digo, el cómo empezar a negar la creencia, los valores más allá, la moralidad mm, de Dios y la religión, cómo eso de a sí. poquito también te va sacando y hasta el punto tal de que no puedes diferenciar entre el bien y el mal. Sí, no, es un problema, porque, mirá, yo creo que hay diferentes, en todo esto que estamos viviendo, hay batallas políticas, hay batallas culturales que tienen como fin, por ejemplo, ganar algunas que otras batallas políticas por medio de batallas culturales, pero en el trasfondo de todo, y yo creo que lo que le va a dar sustentabilidad a todo esto, es la batalla espiritual. Y ahí ya estamos hablando que corre por cuenta de... Mirá, está todo muy, muy en pañales, mismo yo estoy escribiendo al respecto, pero creo que la batalla espiritual. El cómo, el cómo se va a ir viendo, cómo se va dando. Yo creo que uno, primero, por la fuerza no se puede dar, no se tiene que dar. Se tiene que dar por medio de batallas culturales. Yo creo que las batallas culturales tienen que ir, en cierta forma, no solo apuntando hacia lo político, sino también hacia lo espiritual. Eh, Creo que es el ancla fundamental y después algo importantísimo con el ejemplo, con los testimonios. A mí me ha cambiado la vida testimonios de personas, desde, yo qué sé, San Pablo como apóstol de Cristo y por supuesto, y por ejemplo, la vida de Jesucristo y toda la evidencia, las Sagradas Escrituras
y las fuentes extrabíblicas respecto a la resurrección, respecto a la vida de Cristo, a la vida de los apóstoles. Eh, Todo ello me marcó hasta testimonios de gente de carne y hueso de hoy en día que sigue viva, que yo me caí de culo. O sea, te estoy hablando cuando yo era ateo y que digo, che, acá hay algo que me estoy perdiendo. ¿Y Todo qué eso junto a encontraste? otros. ¿Y qué diferencia o qué sí, qué encontraste desde tu yo ateo a de a poquito ir encontrándote con esta gente, con estas experiencias, con estas vivencias y metiéndote cada vez más en la religión? ¿Qué sentís que te dio o que encontraste en la religión que no tenías? No, para mí literal fue una revelación, fue un par de días, pero fundamentalmente un día, una noche, que fue como la pieza del rompecabezas que me dio como se dice, una visión amplia, la big picture de todo, como que dije, esto es lo que me termina, sin entender todo, me cierra como punto de partida para empezar a tener una visión menos terrenal, menos política económica. A mí me gustaba mucho la economía del chico, la política económica. Después fui por la filosofía, pero bueno, ahora ya la teología es algo que me interesa muchísimo. Pero básicamente, bueno, me pasó muchos mentores míos, gente que yo seguía mucho y yo aprendí muchísimo. Nada, eran muy religiosos o eran personas creyentes. Entonces yo decía, che, yo tan soberbio que soy ateo, y yo no tenía ninguna duda al ser ateo de mis postulados, pero digo, esta gente me pasa el trapo intelectualmente y son creyentes. Ya ahí fue un proceso de un tiempo que yo decía, che, me genera duda, pero la verdad todavía nada me convence. Pero después me di cuenta, en base al accionar, como te digo, testimonio y ejemplo de tantas personas, desde, como te digo, los apóstoles, hasta ahora en la actualidad, en donde el ser humano hace eh, obra de forma virtuosa, y no es por cuestiones terrenales, no es por cuestiones materialistas, es por cuestiones que son trascendentales, son fuerzas que no podemos ni medir ni explicar realmente de fondo, y que le cambian la vida a las personas, tanto a quien toma cartas en el asunto y es consciente de eso, y ayuda al prójimo, pero cuestiones tan simples como, por ejemplo, decir, cuando estás con un amigo o con tu padre teniendo una charla profunda, ¿qué es eso que uno siente, ese amor tan arraigado en esa interacción tan virtuoso? El amor de un padre para salvar a su hijo, por ejemplo, el dar la vida por un amigo, por ejemplo. Son todas cuestiones que no se pueden medir matemáticamente, no se pueden medir en una función. La fuerza del ejemplo, buen ejemplo de alguien, cómo eso puede transmitirse hasta de generación en generación y cambiarle la vida a otras personas. Entonces digo, son todas fuerzas que están operando en el ser humano, como también la fuerza del mal, por ejemplo, digamos, Satanás, o como queramos llamarlo, Lucifer, también opera en esas fuerzas, pero lo que pude reconocer es que son fuerzas trascendentales, que la más fuerte de todas es el amor, y que Dios es eso, es amor, y que el ejemplo de Cristo es la mayor expresión de amor que se pueda ver, que tengamos récord en la historia. Y eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz y toda su vida. Y gracias a ese ejemplo y toda la revelación de los diferentes profetas que se completa con Jesucristo, la reserva moral cristiana, le ha cambiado la vida a tantas personas, a tantas comunidades. Estoy hablando de la gente que es practicante en serio, no en cuestión de doctrina, digo realmente en valores, en morales, ¿no? Porque alguien puede ir a misa todos los domingos, pero después no salir de misa y hacer cualquier cosa a conciencia, ¿no? El tema, y va solo por un tema de estatus por ahí. No estoy hablando de la gente que de buena fe predica, ¿no? El cristianismo y lo lleva a la práctica, cambia vidas, salva personas. He visto gente que ha estado en los peores de los infiernos y solo
solo Cristo las salvó a esas personas. Gente, paso a comentarle que estoy muy cerca de que YouTube me empiece a pagar por el contenido. Ya cumplí uno de los dos requisitos y solo me falta llegar a la cantidad mínima de suscriptores. Así que si te está gustando la charla, te pido por favor que no te olvides de suscribirte. YouTube no te va a cambiar en nada, no te va a mostrar notificaciones nuevas, no te va a cambiar en absolutamente nada. Y a mí realmente me acerca y me ayuda a cumplir el sueño de poder vivir de hacer entrevistas. Así que si te está gustando la charla, es un clic acá abajo, suscríbete y no te va a cambiar, te juro que en nada. Seguimos. Eso me sorprende, eso me sorprendió siempre toda mi vida, que el decir, por ejemplo, las pocas personas que uno conoce, tal vez que realmente los ve, que han tenido tal vez un problema serio de drogas o de, bueno, de cosas realmente pesadas que le arruinaron la vida y que los metieron en un pozo muy profundo. A mí siempre, desde muy chico y hoy por hoy también, me seguía sorprendiendo el hecho de que muchos, si no todos, lograban salir a raíz de la religión. Y yo me acuerdo de pensar de chico, por más que me alejaba de la religión, por como todo adolescente, siempre me hizo un poco de ruido o me llamaba la atención decir, loco, esta gente que ha sabido estar en un pozo extremadamente profundo, no puede ser coincidencia que todos salgan de la mano de la religión y los veías realmente salir y empezar a cambiar para bien su vida a raíz de la religión. Entonces, me acuerdo que siempre me hacía ruido decir, está bien, yo no puedo no creer o creeré menos o lo que vos quieras, pero acá hay una realidad que esta gente estaba en la mierda y Mm. si pudo empezar a mejorar su vida, todos coinciden que fue de la mano de la religión. Claro, mucha gente pide evidencia y que pretende ver, creer que va a ver a Dios, que sea un viejo de barba y que baje en una nube. No, 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 o sea, no, o sea, la evidencia es eso que vos contás, la evidencia es eso, y que nuestros valores no salieron de, yo qué sé, de un día, viste, salieron de los árboles, no, vinieron por revelación. Y hay muchas cuestiones que no podemos explicar. O sea, como te digo, el ejemplo, también el sueño. No sé, muchos profetas, por ejemplo, tuvieron revelación y parte de nuestra reserva moral está construida en profetas que de repente en sueños muy profundos han tenido revelaciones divinas y que no puedes explicarlo. Y a mí me ha pasado, porque luego de mi conversión es como que es un camino ascendente, de tener cosas que no he podido explicar. Al estar abierto, ya luego de la conversión, se me han dado revelaciones que me han venido a la cabeza, que por ejemplo se me ha dado en cosas que he escrito públicamente o no he escrito públicamente. Y que digo, yo consciente no lo pensé esto, y esto y doy gracias a Dios que me ha dado ese tipo de revelaciones. Eh, como vos decís, son, son valores, son, creo, fuerzas que no vamos a poder explicar del todo. Trataremos de vivirlas, pero son trascendentales, no son terrenales. Entonces, cuando uno abre la cabeza, el corazón, o como uno quiera llamarlo, ¿no? El espíritu, a, a algo que es por fuera de lo que uno puede ver y tocar, ahí es donde entra la fe. Y ahí se da cuenta uno que gran parte de la vida del ser humano y del bienestar del ser humano es en clave a su esencia divina y a la fe. Y mucha gente dice, no, yo soy una persona racional. Yo decía eso del ateo, no, a mí la fe no, yo soy un hombre de razón, no de fe. Y es no entender que se complementan a la vez y que hasta aún los ateos viven el día a día en base a millones de aspectos en base a la fe. Claro, Que la fe, tal la cual. fe viene, viene del griego pistis y quiere decir es confianza. Es vos no podés vivir la vida teniendo evidencia empírica de todo lo que uno hace. Uno tiene que confiar en un amigo, en un ser querido, mismo en alguien que por ahí no conoce tanto y opta por confiar, porque esa fe y el amor que luego viene atado, o a la par, en ese tipo de interacciones humanas, hacen al bienestar. Hacen al bienestar. Uno no puede vivir toda la vida buscando evidencia empírica para todo lo que hace, calculando el pelo al huevo a todo lo que hace, y buscando el elemento del beneficio individual, utilitarista de todo lo que hace. Por supuesto, está jugando al tenis, sí, obvio, quiere ganar el par de partido. Es un ámbito individualista, pero
en los aspectos donde más eh, se puede desenvolver un desarrollo y bienestar espiritual de largo plazo en el ser humano, yo creo que en esos aspectos el cálculo utilitarista no existe, no existe el individualismo, existe para mí la fe y el amor, que son las anclas. Y después, por supuesto, todo lo que es una reserva moral cristiana que se dio por revelaciones milenarias completadas con Jesucristo, ¿no? Eric, pero acaba de decir que a la larga a ver, tal vez te entendí mal, pero como que a la larga, en cierto punto, y sobre todo en ámbitos de religión, no existe lo que es el individualismo y demás cuestiones, el utilitarismo, pero en cierto punto, tal vez la corriente liberal, o por lo menos como se ha planteado en Argentina, hace su centro o su epicentro en el individuo. ¿Cómo conviven esas dos ideas? Que a la larga en la religión el individualismo no existe y que a su vez el liberalismo basa su Hmm. creencia en el individuo. No, bueno, es que es verdad, el liberalismo y mismo Milley ha explicado muchísimos aspectos en clave liberal, libertaria, individualista. Pero hay que entender que Milei está recorriendo un camino también. Él también se ha quebrado hablando de su fe. Pero Milei nunca se quebró, por ejemplo, emocionalmente hablando de cuestiones utilitaristas. Y es así. Cuando él habla de economía no se quiebra. Él está explicando algo que está perfecto. La economía tiene que estar impecable y en base a la teoría, a la escuela austríaca de economía, que los libertarios entendemos y que es así, que vale la pena mencionar que la Escuela Austríaca de Economía y la economía que defiende Milley viene, y que Milley lo ha dicho en varias oportunidades, de las escolásticas, de la segunda escolástica de la Escuela de Salamanca, que estamos hablando siglo XVI, la teoría subjetiva del valor, por ejemplo. Por ejemplo, que ellos hablan del precio justo, que era el precio de mercado entre demanda y oferta. Y esos pensadores, Luis de Molina, Francisco Victoria, eh, eh, eran clérigos, eran sacerdotes, filósofos moralistas y eran católicos todos. ¿Se entiende? Entonces, eh, sin duda el cristianismo y el catolicismo eh, es una base fundante, la piedra angular de no solo la civilización cristiana, sino también de las ideas liberales que bien entendidas y cómo surgieron eran liberales conservadoras. Claro. Pero pudieron emerger en base a una reserva moral cristiana. O, como Milei le gusta llamar, también judío-cristiana, por supuesto, porque compartimos el Antiguo Testamento y una reserva moral de valores. Lo que sucede con Cristo es que Cristo completó ese mensaje en clave a cómo vivir con el prójimo y más que todo con todas las naciones y todos los pueblos del mundo. Cuando los judíos, ellos tienen una concepción religiosa de ser el pueblo elegido y no de esa prédica y esa evangelización sin fronteras, ¿no? Que eso Claro. justamente es lo que es el cristianismo, ¿no? Pero bueno, Milei, fíjate que hizo esa transición. No es el mismo Milei ahora que el de hace 7 años. Como también muchísimas otras personas y referentes de la batalla cultural. Agustín Laje también, él menciona que su fe se arraigó muchísimo y hasta yo tengo una conversión espiritual estos últimos 3 4 años. Sí, Eh, tal cual. y, Y también el no. Yo creo que si bien te hice la pregunta para saber tu opinión, ya yendo más un poco también a lo que a mí me surge a raíz de la pregunta y de esas dos relaciones entre lo colectivista y lo individualista, del liberalismo y el objetivo en sí de la religión, yo creo que si bien el liberalismo basa su epicentro en el individuo, el fin no deja ser el bien mayor. Es decir, el liberalismo creo que se basa en el individuo, pero para en definitiva tener un bien mayor a toda la comunidad. Es como a mí me gusta pensarlo en la típica frase de nadie se salva solo.
yo coincido que Mm, nadie se salva solo, pero lo mejor que podemos hacer es que cada uno haga lo suyo, básicamente, y creo que un claro. poco el liberalismo va Sí, en eso, el complementarse, sí, sí, sí. tal No, cual. Milei y como muchos liberales, que por ahí vienen de una lógica quizá individualista, muchas realidades las han tratado de explicar en base a ese marco filosófico o analítico que tenían, pero no, pero el libertario de derecha no está cerrado a estas otras aristas eh, que han aportado tanto a la batalla cultural y constituyen hoy en día la nueva derecha. Como te puedo decir, eh, conservadores, patriotas y gente, por ejemplo, muy cristiana que hace hincapié en la batalla espiritual. Pero como te digo, esto es algo muy nuevo. Yo estoy escribiendo sobre batalla espiritual, pero me siento que a medida que yo voy investigando o replanteándome cosas, sé que también estoy aprendiendo. Entonces, Milei también, él de economía puede explicar mucho. Yo hay muchas cosas de batalla cultural y mismo de economía, que a mí me gusta mucho la economía, puedo explicar, pero por ejemplo, batalla espiritual o cuestiones religiosas, ahí es como que me quedo a mitad de camino, porque entiendo que estoy en proceso y voy a seguir estando en proceso. Ahora, ¿con qué creo que de la mejor forma que puedo hacer batalla cultural en el aspecto espiritual es con el ejemplo y lo que a conciencia yo pueda transmitir, que por supuesto cada vez puedo cultivarlo más aún. A Milei le pasa lo mismo, por eso te digo, ha tenido charlas en las cuales él habla de su fe, en donde se quiebra y él con sus palabras trata de explicarlo, y que para él es la muerte y que es para él Dios y lo importante que es para él, pero no puede hablarlo quizá con explayarse como se explaya en cuestiones económicas Tal o cual. filosóficas liberales que toda la vida he estado estudiando. Pues para mí también es algo nuevo. Y creo que esa, ese perfil bajo, el, porque en esas situaciones en las que uno se pone a hablar de estos temas, el ego, ese es otro factor que uno no puede explicar, es el tema del ego. Y en esas situaciones uno revienta su ego. No existe el ego. Y también el cristianismo habla mucho de la humildad. Y creo que por ese lado eh, es el que hay que ir luego de que esta nueva derecha se consolide en lo político y, por supuesto, en lo cultural también, dando todas las batallas culturales. Creo que es importantísimo el, por lo menos de primera, abrirse a lo que es la batalla espiritual, porque creo lo que le da bienestar al ser humano Sí. y a las sociedades occidentales de largo plazo, ¿no? Sí, sí, es como, creo yo que va a terminar de asentar los fundamentos morales justamente de cada batalla. Una vez asentados la batalla espiritual y bien entendida, puede que probablemente se asegure así cierta moralidad más allá de los tiempos. Y es lo que realmente creo que terminaría de arraigar. En este caso coincido con vos. También coincido en que creo que no es, puede que no sea el momento preciso de Argentina. Lamentablemente Argentina tiene muchos No, no, por problemas a supuesto. resolver antes. Claro, eh, claro, y bueno, y claro. justamente estamos en eso. Pero como para cerrar, me gustaría, Eric, pasó un evento que justamente viene a atacar diferentes puntos y sobre todo lo moral. No pasó en Argentina, pasó en Estados Unidos. Para la gente que no sabe, había una persona en Estados Unidos que daba un gran exponente de la batalla cultural estadounidense que se llama Charlie Kirk, que básicamente lo que hacía era charlas en universidades y justamente él era muy católico, hablaba un poco más de lo que era el patriotismo, de la economía liberal. Y en una de las charlas que estuvo dando, bueno, un francotirador prácticamente le pegó un tiro y lo mató. Justamente él tratando de siempre hablar desde lo moral, darle esa batalla cultural justamente y con el final que tuvo. Me gustaría si podrías, no sé si hacer una reflexión sobre lo que le pasó a él, pero sí tratar de atarlo un poco a justamente que no es coincidencia que alguien que tal vez le estabas dando la batalla cultural hace varios años
haya terminado como haya terminado. ¿Qué opinión te genera? O si pudiste ver el tema, ¿cuáles fueron tal vez tus pensamientos cuando te enteraste y cuando le diste un poco de vuelta al tema? No, primero me pegó muchísimo porque yo a él lo seguía desde épocas que yo era ateo, pues yo que vivía en Estados Unidos. Y además, Charlie Kirk y el trabajo que él hacía fue uno de los tantos que te comentaba referentes que yo seguía y que entendía que eran muy creyentes y, y que a mí me resonaba el tema, que yo lo seguía mucho desde el punto de vista más político. Y yo te diría que Charlie Kirk tuvo su cuota de responsabilidad por ejemplo, mi conversión, uno de los tantos referentes que te digo. Mira. Y lo que el tipo hacía, nada, un ejemplo. Bueno, esto es una clara situación, un claro caso de lo que yo te hablaba hace un rato, la fuerza del ejemplo y lo que puede generar una persona como Charlie Kirk, viva y aún así muerta. Él terrenalmente no existe más, no existe más, pero nadie me va a poder negar que lo que está generando y lo que generó su muerte, su ejemplo en vida y su muerte y lo que está generando y lo que va a seguir generando ya no estando más en la tierra. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo un ateo o alguien que es 100% hombre de razón y de ver para creer, o un cientificista me puede calcular eso, me puede decir eso? Me puede crear una fórmula de qué impacto puede generar en el bienestar de muchísimas personas y en el futuro de hasta una civilización entera, la muerte de una sola persona, Tal cual. por medio a su obrar, su ejemplo y en vida. Y entonces, eh, creo que esa fuerza trascendental está, nada, está muy, muy representada en lo que fue Charlie Kirk, y creo que su mensaje tenía un impacto, eh, nada, era impresionante. Él y su mujer, Erika, hacía un trabajo impresionante también. Sí, Se y a abocó mí en contra del feminismo, ¿viste? En contra del feminismo, reflotando todo lo que son los valores tradicionales, la familia. Pero aparte con un tacto, con una empatía, ella sigue trabajando, Erika, pero Charlie lo hacía con una empatía, era un iluminado bueno, ahora estará en el cielo y bien recompensado y creo que era su lugar en la tierra, ¿no? tal Dio cual. su momento y lo hizo con la contundencia que lo hizo, y el mal lo sacó de la faz de la tierra, pero no lo eliminó de lo que es la eternidad y lo que siempre va a quedar de Charlie Kirk. Y ese ejemplo que es para todos. Por eso, el mal actúa así. O sea, o sea, estamos hablando de un pibe que tenía reventada la cabeza en ideología izquierdista, que hizo lo que hizo. O sea, era el mal en persona, pero aún así Dios es mayor. Dios es mayor. Nunca, ¿Te no, no, da, no. en algún momento después de que te enteraste de la noticia, o no sé, bueno, si se habrá seguido investigando un poco más el tema, ¿te dio miedo de hacer lo que haces, de promulgarte como te promulgás? ¿Te agarró en algún momento alguna sensación de cagazo, de miedo? Te soy sincero, no me dio más, me envalentonó. Me envalentonó para decir, seguir haciendo no, me envalentonó sin lugar a dudas. Uno estando en batalla cultural de repente afloja un poco, no porque no le guste, también por un tema personal, que de repente tengo mucho laburo, y uno se dedica a otras cosas, también puede uno de repente dormirse un poco en los laureles. Y es como me movió el piso. No hay lugar para dormirse en los laureles en esto. Por suerte, a mí, luego de mi conversión espiritual y como he cultivado mi fe, por suerte, no, algo que yo tenía, cuando era ateo, mucho mayor cantidad de temores y miedos. No encuentro una manipulación de, de,
para mí lo que es la tentación, el mal, por medio del miedo. O sea, a mí no me pega, a mí no me pega. Por suerte, digo. No, no, está perfecto. Por eso también te preguntaba, porque justamente vos estás mucho más expuesto en términos de batalla cultural que tal vez yo, que estoy arrancando el podcast, que ni siquiera tampoco eh, me he salido a declarar tan, tan fuertemente a favor de uno u otro. Si bien la gente que ve el programa sabe que soy liberal y que me considero liberal, no tampoco he sido muy activo en términos de batalla cultural. Y es más, justamente me gusta también tener otras voces acá, como para que la gente se pueda explayar y justamente nada, da que cada uno a raíz de su diferente postura de su batalla cultural y después quedará en quien escucha, quién le convence más o a quién cree más o su opinión. Pero bueno, quería saber justamente, Eric, que vos sí, que tal vez sí estás un poco más expuesto y más marcado, si algo así te podría llegar a haber afectado en el No, lado del cagazo. es como que el miedo, no es que no tengo miedo, pero es como que antes yo tenía miedo y caía en un pozo cuando Mm, era ateo. mm, Yo ahora, el miedo de repente uno lo puede sentir de forma instantánea, uno puede tener un mal día, pero es como que yo ahora tengo una especie de, sí, de sustento espiritual y moral que nada, que en esas situaciones es como que tengo esa red de contención que, bueno, la fue cultivando y también me la fue dando la fe, y también lo que es todo, Cristo, básicamente. El cristianismo, la reserva moral y lo que es también el ejemplo de tantas personas, de Charlie Kirk, que bueno, me olvidé de mencionarlo al principio de la charla, pero era el gran ejemplo para decir que yo dije de San Pablo hasta la historia de San Pablo, hasta Charlie Kirk, por ejemplo, por un claro, ejemplo, Cristo, todos los apóstoles, hasta alguien como Charlie Kirk. claro. Entonces, creo que es mucho más importante el cómo vive uno que cuánto tiempo vive uno. Cuando yo era ateo, estaba muy, no obsesionado, pero viste, es como que hay un gran escritor, filósofo, que a Agustín Laje le gusta mucho, Byung-Chul Han, que el tipo dice que en las sociedades actuales, cuando Dios dejó de existir, o sea, las sociedades ateas donde Dios lo sacaste de plano, la salud pasó a tomar el papel de Dios, pasa a ser Dios a la salud. Y todo es en base a la salud y después cuando la gente es grande tampoco sabe qué hacer, termina sola. Va a haber esta generación, muchas personas que lamentablemente van a terminar solas, sin priorizar la familia, sin priorizar un proyecto que trasciende a uno, que es la familia, sin priorizar el dejar valores, dejar una descendencia, todo ese tipo de cosas. eh, y solo pensar ¿no? en el ombligo de uno, ¿no? Estar bien físicamente, no, ¿cómo es esto? Estar bien de salud. No digo que esté mal eso, pero yo te lo ponía como en un pedestal, cuando no creo que deba ser así. Y, y bueno, nada, Charlie Kirk, la verdad que el laburo que hizo y que bueno. Pero bueno, fue algo muy fuerte, fue un suceso muy fuerte. Tal cual. No, no, sin lugar a dudas. Fue una sí, para quien tal vez está en redes y activo políticamente y se investiga esas cosas y tal vez tenía noción de quién era Charlie Kirk, la noticia fue fuerte, fue muy fuerte. Para tal vez gente de Argentina no lo conocía, no, pasa desapercibido, pero sí fue una noticia bastante, bastante fuerte. Ah, Eric, y lo que, sí, última, y lo que hizo su mujer, no sé si viste, bueno, el hecho de que Erika, eh, públicamente, frente a decenas de miles, o no sé, 100.000 personas, ciento y pico de mil personas que habían en el estadio, eh, el evento que hicieron en conmemoración a la muerte, Erika Kirk le disculpó y perdonó al asesino. No sé si vos lo viste. no lo había visto, mirá, uff, Bueno, miralo el video, es un video de 20 y pico de minutos, su discurso en el evento, de la eh, conmemoración de la muerte. sí, sí, Mirá, bueno, que sí, habló Trump, habló Trump, hablaron varios. No, no, ese video es impecable. Y
que ella haya hecho eso en público y cómo lo hizo y cómo lo dice, de, co- de la forma tan genuina que lo hace y con la fe que ella lo dice, o sea, el impacto puede ser, nada, incalculable, incalculable el impacto. Y es lo que yo te digo, la cantidad de personas, no solo gente que ya es de fe o gente que ya es de derecha, por ahí gente de muy buena gente que por ahí no, todavía no tuvo una conversión espiritual o no le llegó el momento, que son de derecha, conozco, tengo gente cercana que trabaja en batalla cultural, que está también, que defiende valores por ahí de un punto de vista más resultadista, utilitarista, decir, che, estos valores funcionan, defendámoslo porque funcionan, pero no por lo que hay espiritualmente o religiosamente abajo, pero no importa. Esa gente ve lo que era el testimonio, lo que fue la vida de Charlie Kirk, ve lo que su mujer hizo en esa atril y perdonar frente a todo el mundo al asesino de su marido. Eh, ese ejemplo yo creo, de Cristo en la tierra directamente y de moral cristiana, son cosas que tocan hasta alguien de derecha que por ahí no tiene tanta fe y hasta alguien también de idiota útil que está del otro bando, que le vendieron un buzón y que dicen, che, pará, a mí me dicen que este tipo es un nazi, esta tipa es una nazi, pero la estoy escuchando y nada. O sea, es imposible que sea lo que me están vendiendo, ¿entendés? Yo creo que son cosas que van a cambiar la historia. A partir de que Trump anunció su candidatura a presidente, y más o menos fueron los mismos años que cuando Agustín Laje y Nico Márquez arrancaron lo que fue el tema de batalla cultural, hasta ahora se está abriendo un abanico a nivel político, cultural, y espiritual que, bueno, vamos a ver de qué da. Tal cual. Pero si podés mirá ese video, el de Erika Kirk. Lo voy a Es ver. impresionante. Te juro, Eric, que ahora cortamos la grabación y lo voy a ver. Eric, ha sido realmente un placer tenerte. Creo que hablamos de varias cosas y me llevo mucha, mucha, mucha información valiosa. Agradecerte por tu tiempo, por tus respuestas, por todo el trabajo que haces. Porque ya digo, por más que la gente tal vez no piense como vos, está bueno plantear ciertos temas, está bueno que se den estas charlas y enriquecerse los unos a los otros. Y nada, loco, realmente gracias por tu laburo y por tu tiempo. No, Santi, mil gracias a vos. La verdad, mil gracias por el espacio y bueno, el mayor de los éxitos. A seguirle metiendo cada uno su grano de arena. Esto, la batalla cultural en las redes no hay que aflojar, hay que meterle. Genial. Y para todos, nos vemos en el próximo episodio del protagonista. Si les gustó, si llegaron hasta acá, me imagino que sí. No se olviden de suscribirse, que es el último parámetro que falta para que YouTube empiece a monetizar el contenido. A ustedes no les cambia nada y a mí realmente me ayuda mucho. Es un solo clic acá abajo. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.